Vale, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Me presentaré para los que no nos conocemos todavía. Mi nombre es Chimo Gorriz y soy periodista y coordinador de la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, ADComunica. Y en el marco de la colaboración que tenemos con Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón y con ADComunica, pues estamos aquí esta tarde para moderar esta mesa redonda sobre una problemática que evidentemente todos conocemos, no cesa y cada vez genera más debate social. La vivienda, según nuestro artículo 47 de la Constitución, está tratada del siguiente modo. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Es cierto que la vivienda hoy en día es un motivo de preocupación, venía siéndolo en los últimos meses y sigue siendo el primer motivo de preocupación para los españoles, según el CIS, según el barómetro del CIS, venía siendo del 29% en los últimos meses hasta situarse ahora un poco por debajo, en el 25,5% en el barómetro que surgió ayer, pero que hay que poner también en un contexto en el cual el 55% y por tanto más de la mitad de la población considera que tenemos una situación económica mala o muy mala, lo cual pues, es un indicativo importante. Otro dato importante en torno a la vivienda, FOESA, la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y Sociología aplicada, en el avance del informe que va a presentar a final de año, dice que la exclusión residencial sigue empeorando y en esta línea los problemas relacionados con la vivienda afectan de una manera u otra a 1 de cada 4 hogares en España. Mientras tanto, el Banco de España estimaba que se necesitaban 600.000 viviendas hasta el año 2025, pero apenas se construyen actualmente 100.000 unidades al año. El reflejo de esta compleja situación, hay muchos, pero en los medios de comunicación, por ejemplo, pues encontramos titulares como que se dispara el chabolismo un 25% en 10 años por la crisis de acceso a la vivienda. Se habla de que un piso de Madrid en unos años, un piso de 80 metros, podría llegar a costar más de 2 millones de euros. La falta de oferta eleva a 37.000 euros la entrada exigida para comprar una casa en Castellón. O que Castellón, hablando de nosotros mismos también, es la capital de España donde más sube el precio de alquiler en un año. Es un panorama ciertamente preocupante, que ha sido objeto de atención y lo es normalmente de todas las instancias, también, y estamos en un acto de Cáritas Diocesana, pues también de la cabeza de la Iglesia, del Papa en este caso, en la encíclica de Laudato Si del Papa Francisco, ya hace 10 años decía que la falta de viviendas es grave en muchas partes del mundo y no solo los pobres, sino una gran parte de la sociedad sufre dificultades serias para acceder a una vivienda propia. También decía el Papa que recordaba que poseer una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las personas y el desarrollo de las familias. Y finalmente, pues destacar algo también más, el Papa Francisco pedía creatividad a la hora de integrar los barrios precarios en una ciudad acogedora. Con este preocupante panorama, pues nos encontramos aquí para hablar de desafíos y oportunidades ante esta problemática de la vivienda. Y para ello contamos creo que con voces realmente expertas que conocen muy bien el terreno que pisan y que por tanto nos van a ayudar un poco a desentrañar esta selva de este problema, ¿no? Empiezo aquí a mi izquierda, de aquí hacia el fondo de la mesa. Tenemos a Francisco Londedeu, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón, de los APIs, conocidos habitualmente. A su lado está Daniel Millor, arquitecto comunitario, galardonado con el Premio Social Princesa de Girona 2024, leo textualmente, por su compromiso vital como arquitecto y activista social y solidario, promoviendo la regeneración comunitaria de barrios vulnerados, empoderando a sus habitantes en el desarrollo de su propio bienestar y mejora de su salud. A continuación, a su lado en el centro, tenemos a Enrique Lluch, doctor en Ciencias Económicas en la Universidad CEU Cardenal Herrera, también, entre otras muchas cosas, licenciado en Derecho, miembro del Consejo Científico de FOESA,
la entidad, la fundación de la que acabamos de hablar, y especializado en temas de desarrollo, distribución y ética económica. Continúo las presentaciones. A continuación, al lado de Enrique, está Marisol Castelló, que es técnica de animación comunitaria en Cáritas Diocesana y responsable del proyecto diocesano Betania de alquiler social, que luego conoceremos con un poco de detalle. Y finalmente, a su lado también, al extremo contrario de la mesa, Alejandra Gallén, que es propietaria de uno de los pisos que forman parte de este proyecto de Betania. Justamente podremos hablar más de la realidad de aplicación, digamos, de este proyecto. Y sin más dilación, porque tenemos el tiempo pues evidentemente tasado, vamos a empezar hablando en primer lugar del contexto en el que nos encontramos. Yo voy a pedir a todos un esfuerzo, bueno, a los miembros de la mesa, exceptuando a Alejandra, que le dejaremos para más adelante, para que pongamos un poquito el foco donde pone cada uno de nuestros miembros de la mesa su visión de la problemática actual del acceso a la vivienda. Voy a empezar por la parte más dura, digamos, o la parte del economista. Por tanto, Enrique Lluch, adelante, por favor. Buenas tardes a todos, y como tenemos muy breve tiempo para decirlo, yo diría que en estos momentos... ¿No se oye? Ahora sí. Ahora, perdonad. Yo diría, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo diría que, de una manera rápida, ¿no?, que estamos en un momento en que cada vez más el esfuerzo que tiene que hacer una familia para comprar, es decir, la cantidad de años de salario que tiene que utilizar para comprar una casa se incrementa. Y esto impide o dificulta con frecuencia el poder tener algo que la mayoría consideraríamos un derecho básico, ¿no?, porque cubre una necesidad vital que tenemos, que es de tener un lugar para refugiarnos, para vivir y para poder habitar y estar con los nuestros. Y esto es lo que tenemos que ver, y hay ahí también un problema de fondo, que es que estamos en una sociedad que ha confundido necesidades y deseos, que al final todo se pone en la misma escala y da igual que tú quieras una casa para vivir o que la quieras para hacer negocio con ella, porque consideramos desde el punto de vista económico que es lo mismo, que no hay ningún problema y que no tiene que haber una prioridad social a eso, sino que tenemos que dejar que el mercado funcione. Y esto es lo que produce, en parte, evidentemente no es lo único, hemos resumido el problema en el que estamos en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. Ya pues efectivamente, como estamos disciplinados, le pasa el micrófono a Daniel Millor. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, para un poco transmitiros mi perspectiva con el tema de la vivienda, yo soy arquitecto de formación, pero también soy salubrista. Estoy acabando ahora una tesis en salud pública, y una de las cosas que he aprendido en esta tesis es que la vivienda es un prerequisito para la salud. Esto es interesante porque desde el año 86 hay una carta, la que llamamos la Carta de Ottawa, que está firmada por todos los expertos mundiales en salud pública, que explican la salud no como la falta de enfermedad, sino como la capacidad que tiene el ser humano para generar bienestar, tanto físico como mental y social. Y sin vivienda no podemos. O sea, hay consenso mundial que no podemos generar salud sin una vivienda adecuada. No es el único, también está la paz, la educación, el trabajo. Entonces a mí me parece que orientándolo desde ahí podemos entender mucho mejor hasta qué punto esto es importante, porque nos está lastrando en el resto de cuestiones ligadas al desarrollo, y luego también contextualizarlo no solo desde el punto de vista disciplinar, salud, sino también desde el punto de vista territorial. Una vivienda no es solo una vivienda, es una vivienda en un lugar. Es decir, es una vivienda en un barrio, en una ciudad, y por tanto la dimensión comunitaria, dónde está esa vivienda, cómo de seguro es que yo me pueda quedar en este lugar, es también muy importante cuando nos planteamos el tema. Muy bien, gracias por la síntesis, y a continuación pasamos a Francisco Nomdedeu. Buenas tardes a todos. Desde mi perspectiva, ha habido un aumento de población y ha habido también una minoración de viviendas en oferta por varios motivos. Ha habido también una migración de la población de unas ciudades a otras, y ha hecho que la escasez de vivienda en ciertos núcleos se haya hecho patente. Poca oferta, mucha demanda, encarecimiento
de las viviendas, dificultad de acceso a ellas. Entonces, eso es el foco que veo yo. Hay que poner más viviendas a rodar, porque muchas sí que hay, pero no están en el mercado. Estupendo, gracias. Cerramos ahora Y Marisol Castelló, adelante. Hola a todos. Gracias por haber venido. Se oye un poquito más cerca, sí, porque tienes... Sí, pues está encendido. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Ahora, vale, ok. Bueno, lo primero, gracias por estar aquí. Yo me vais a disculpar porque llevo un catarro enorme. Espero estar atinada porque aquí hay mucha gente que sabe mucho. Yo soy técnica en territorios, trabajadora social, y desde Cáritas sí que es verdad que acogemos y vemos a las caras y a los rostros de las personas que atendemos que sufren tanto esta situación. Y eso sí que lo llevamos puesto. Luego, en otro lugar, y desde Cáritas ya venimos diciéndolo, que no respetar el derecho a la vivienda digna y adecuada es violar otros derechos, como la educación, la sanidad, impide no estar censado, no formar una familia o un proyecto personal, y decimos que el derecho a una vivienda digna y adecuada la entendemos como un derecho más. Tú ya has señalado la doctrina social, se ha señalado la Constitución española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bueno, con todo ese compendio, a ver si vamos llegando a algún puerto. Muy bien. Muchas gracias, Marisol, a todos por la capacidad de síntesis. Fijaos, hemos tenido un minuto, digamos, de cada uno y realmente ya nos hemos dado cuenta de la complejidad que tiene el problema. Ya se han esbozado muchas cuestiones. Entonces, ahora vamos a profundizar un poquito más en las causas por las que se ha llegado a la situación actual. Y me interesa también, pues aparte de hablar de las causas, que a continuación Enrique y Daniel nos expliquen un poco mejor si desde su punto de vista la situación en la Comunidad Valenciana y en nuestra provincia es mejor, peor, muy distinta o no a la del resto de España. Así que adelante, Enrique, si puede ser. Vale, pues fijaos. Vale, gracias. Tenemos unas circunstancias que han llevado a la situación actual y que no son solo unas circunstancias que se den aquí, en nuestra provincia, en nuestra región o en nuestro país. Yo hace 2 semanas estuve en Alsacia, una de las regiones francesas, y hablando del tema estaba sucediendo exactamente lo mismo. Es decir, estaban subiendo los precios desorbitadamente, estaban teniendo problemas para compra de vivienda. Tengo un amigo holandés con el que hablo a menudo y si nosotros lo tenemos mal, en Holanda está muchísimo peor. Es decir, allí cuando tú tienes que alquilar o tienes que comprar una casa, te hacen un casting. Es decir, te hacen una selección. Van allí y el que lo tiene que alquilar o el que lo tiene que comprar, llega la gente, va entrevistando y el que les cae mejor a ese se lo alquilan o se lo venden. ¿Correcto? Os estoy hablando de cuestiones reales que están pasando. Y claro, ¿qué ha sucedido? Hay varios aspectos que han sucedido. Primero, un incremento de la demanda, que lo ha nombrado antes Francisco, pero ¿por qué se ha incrementado la demanda? Pues se incrementa la demanda por varios motivos. Un motivo es que la gente vive más sola. La gente vive más sola, la gente se separa, hay separaciones, la gente vive y no quiere, no forman familias grandes, entonces para que viva la misma cantidad de gente necesitamos más casas, necesitamos más electrodomésticos, necesitamos más infraestructuras. De hecho, una de las causas del crecimiento económico en muchas sociedades es esta. Si yo vivo con 5 personas de mi familia, con 5 personas más, necesitamos una lavadora, una nevera, necesitamos una casa. Pero si vivimos separados, necesitamos 6 lavadoras, 6 casas, 6... y eso genera un crecimiento económico, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un aspecto. Otro aspecto es el de la creciente inmigración, ¿no? Ha venido mucha gente, sigue viniendo mucha gente y esto también produce una presión, ¿no? Un incremento de la demanda por tener las casas. La gente quiere habitar normal y por lo tanto aumenta la demanda. Otra de las cuestiones es que se utilizan las casas como inversión, ¿no? Es una inversión que sale bastante bien, las subidas de precios hacen que sea bastante rentable y por lo tanto aquellas personas que quieren, que tienen dinero, que tienen ahorros o fondos de inversión, pues el comprar inmobiliario les permite tener un valor
real que con frecuencia se incrementa. Sabemos que hay alguna temporada que baja, ¿no? Siempre pasa que suben y luego cuando hay una crisis, la última que tuvimos en el 2008, pueden bajar los precios. No es infalible. Pero más pronto o más tarde se recupera, al final tienes ahí el valor y sube. Por lo tanto, hay muchas personas o muchos grupos, muchos que prefieren la inversión inmobiliaria, prefieren tener un patrimonio porque les va a permitir tener un rendimiento porque van a subir los precios. Para el que compra para vivir le da igual que suban los precios o no, le da igual que su casa sea más cara, porque si luego quiere comprar otra va a vender la suya más cara, pero lo necesitará para comprar otra. ¿Me explico? Con lo cual, a la persona que quiere la casa para vivir le da igual que suba o no, porque si la vende será para comprar otra. Ahora, el que lo hace como inversión, pues sí que va ahí. Y hay un tercer aspecto que es el incremento de los movimientos internacionales, ¿no? del turismo. Tenemos un boom del turismo a nivel mundial impresionante, grandísimo. Hace poco vi unas imágenes en televisión que llegaba a España el turista 1 millón, ¿vale? En los años 70 y se bajaba de Iberia y le daban unas flores y había llegado el turista 1 millón ese año. ¿Correcto? Ahora es que estamos hablando... Creo recordar que las últimas cifras eran ya, no sé si se acercaban ya a los 100 millones en España en un año. No sé si se acercaban ya, o si no, pues estaríamos en 60 o 70 millones de personas que vienen. No recuerdo exactamente, pero la diferencia es grande. Viene más gente a visitarnos durante un año de los que vivimos en España. Y esa gente quiere un alojamiento. Y se ha facilitado el alojamiento también turístico. En una ciudad como esta quizá el alojamiento turístico no sea tan elevado, pero en otros sitios sí. Lo cual también atrae a la hora de realizar la inversión. Es decir, yo realizo una inversión ahí y puedo sacarle un rendimiento. Porque ese alquiler turístico me supone que está menos días ocupadas la casa, que tengo menos problemas y que puedo cobrar más, puedo ingresar más dinero. Por lo tanto, hay un crecimiento de la demanda desorbitado que ha hecho que los precios se incrementen mucho. Y además estamos, y con esto acabo porque ya me quedan unos segundos del tiempo, estamos en lo que he dicho antes, estamos en una sociedad en la que como sociedad no distinguimos entre lo necesario y lo prioritario y lo que no es. La teoría económica, todo el concepto económico ha dicho, da igual, aquí quien lo puede pagar es para él, en la vivienda y en otras cosas. No hay prioridad, te dicen, todas las necesidades son subjetivas, lo que alguien quiera es tan válido que lo quieras para vivir como que lo quieras para invertir. No hay prioridad, como sociedad nos da igual, cada uno, y al mejor postor es el que se lo lleva. Por lo tanto, eso al final siempre en contra de quien repercute, de quien está peor, de quien tiene menos ingresos, de quien tiene más necesidad. Muy bien, adelante Daniel. Voy a ello. Bueno, yo sí que quería contaros desde dónde hablo yo. Yo soy alicantino, o sea que el turista 1 millón seguramente llegaría a mi tierra. Es avenidor, seguro. Y también soy esencialmente, ahora coordinador, pero he sido técnico de programas en ONGs. O sea que mi background es ese, ¿no? He trabajado mucho y trabajo ahora menos, pero me gustaría más sobre terreno, con realidades muy pequeñitas. Entonces, voy a intentar deciros de dónde creo que viene el problema actual de la vivienda en España, pero entended que yo sobre todo vengo de esa microescala, pero hemos tenido que entender el contexto global para actuar en esa microescala de manera efectiva. Yo sobre todo hay como 2 temas muy importantes que he aprendido. Uno es que el tema de la vivienda está muy relacionado con la cuestión de las desigualdades, es decir, que vemos que en un contexto como el español o de la Comunidad Valenciana, que más o menos rondamos el tercio estamos más o menos un tercio de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, ¿vale? Más o menos es un tercio. Y luego un mercado inmobiliario muy tensionado por todo lo que ya se ha contado, no voy a volver a incidir en ello. En ese contexto, además, hay poca vivienda social que pueda sostener a la gente que se queda sin esa primera oportunidad que le falla, ¿no? La primera oportunidad, y no tiene una segunda oportunidad, que podría ser pues, un sistema de vivienda social cercano al 20%, se habla, ¿no? De las estadísticas y tal. Entonces, lo que sucede, y donde yo trabajo en barrios, es que hay un fenómeno que es el de la segregación espacial. Es decir, que la gente al final acaba viviendo donde puede. Y eso ha ido retroalimentando fenómenos que es que se ha ido sectorizando las ciudades. Tenemos zonas de la ciudad de Alicante, por ejemplo, que es la que yo conozco mucho,
que son pues centradas para el turismo, donde es un poco una ciudad-hotel, y das 4 pasos y se convierte prácticamente en una ciudad en ruinas. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser, no? Pues porque al final ha habido un deterioro progresivo ligado a lo que yo llamo un vacío de responsabilidad. Y el otro fenómeno del que os quería hablar, que es una de las cosas que a mí me interesan mucho, es cómo en todo este proceso de los últimos pues 100 años más o menos, se ha ido perdiendo uno de los secretos que sostenían a nuestras sociedades, que eran los bienes comunes, el concepto de lo común, por múltiples motivos, ¿no? Pero por incidir en 2 cuestiones como muy básicas que yo creo que son fáciles de entender. Una es el neoliberalismo del consumo, donde buscamos productos de consumo y por lo tanto pensamos bastante en nuestro bienestar individual como personas, lo cual está muy bien, o sea, no es una crítica a ello. Y luego el estado de bienestar pensado como bienes de servicio para personas que necesitan ese servicio y por tanto el asistencialismo. Al final, por ambas partes, lo común, que era ese sostenimiento del hábitat cotidiano en el pueblo, ¿no? Pensar un poco el poblado neolítico, ¿no? O en los barrios de principios de siglo. Todo eso se ha ido descomponiendo sin que haya un culpable. Ha sido un tema sistémico que ha hecho que ahora cuando una persona en un barrio en el que trabajo le falla el empleo, deja de poder pagar la hipoteca y se queda en una casa en el que no puede pagar, empieza un proceso de desahucio y no tiene a quién recurrir. Sobre todo cuando eso sucede de forma masiva. Entonces, para mí, esas 2 cuestiones son clave, ¿no? Falta de cultura de lo común, que es algo que considero que habría que recuperar, y por otra parte, un mercado de la vivienda muy, muy tensionado, que funciona como una lógica de mercado. Si no puedes acceder a él, te quedas fuera. Y en este contexto, sí, y así lo voy preparando para después. En este contexto, digamos, tal y como está dibujada el panorama que habéis planteado, que seguro hay algún elemento que se nos ha quedado por ahí en medio, pero hay muchos ingredientes ya para el debate. Al final uno se pregunta si realmente la vivienda es un derecho. Hemos empezado hablando del derecho, digamos, constitucional. ¿Es realmente lo es? Y luego también las administraciones hacen lo suficiente en este sentido para paliar el problema, los efectos más indeseados. Enrique. Vale, mira, del tema de los derechos es una cosa que me preocupa bastante. Ayer estuve además con un profesor de la Universidad de Valencia que habla específico de derecho, que habla sobre estos temas, y estuvimos comentándolo, y él habla de los nuevos derechos deseos. ¿Vale? Están apareciendo en este momento. Antes teníamos claro, ¿no?, los derechos fundamentales, algún derecho más y ya estaba. Pero desde hace un tiempo van apareciendo más derechos y hay 3ª, 4ª, 5ª generación, 6ª generación de derechos. De hecho, hasta hubo un partido político que en 2024 felicitó las Navidades, bueno, en las Navidades no, el Año Nuevo, diciendo para que todos tus buenos deseos se conviertan en derechos. ¿Correcto? Entonces, cuando empezamos a crear derechos deseos, es decir, yo creo que esto es bueno para mí, es legítimo que yo busque mi bienestar, porque es lo que pensamos, es legítimo que yo busque, aparecen nuevos derechos y parece que está bien, ¿no? Mejor, cuanto más derechos tengamos. Pero cuanto más derechos tenemos, un derecho viene ligado a una obligación y alguien tiene que tener esa obligación. Por lo tanto, ¿qué sucede? Cada vez tenemos más derechos, pero el sector público es el mismo. Y además no hay una escala de derechos. El derecho deseo que responde a un deseo mío porque yo quiero tal cosa y quiero pedir el derecho y me lo conceden, está al mismo nivel que el derecho a tener una casa, que el derecho a comer o que el derecho a que me curen una enfermedad por la cual me puedo morir, me tengo que curar. Y los recursos del sector público son limitados. Entonces sucede que no tenemos una reflexión pública sobre cuáles son los derechos prioritarios, sobre cuáles son los derechos realmente más importantes y los que tenemos que priorizar. Y en ese sentido, el derecho a la vivienda pues se ha quedado ahí, ¿no? Se ha quedado ahí. Y parece que el derecho a la vivienda, que simplemente con ofrecer que haya casas y que se puedan comprar las casas y que haya un mercado libre, pues es suficiente para que todo el mundo pueda tener una casa digna o una habitación digna, que ya hemos visto. Y parece que esto no siempre sucede.
Daniel, ¿es suficiente con lo que tenemos hoy encima de la mesa en cuanto a planes públicos, a iniciativas nuevas, más o menos imaginativas, para paliar la repercusión que esto tiene sobre los colectivos más vulnerables? No. Respuesta corta, muy bien, así me gusta. No, para nada, claro. A mí me gusta mucho entender un poco, oye, pero ¿qué es lo que hace falta, no? Es muy fácil. Lo que hace falta es que todo el mundo, el conjunto de la población española, ¿no?, que es lo que nos interesa aquí, porque somos españoles, pero lo ideal sería que la población mundial tenga una oferta, o sea, la posibilidad de gastarse un máximo de 1/3 de sus ingresos en la vivienda. Eso es lo que necesitamos. Hasta que eso no suceda, no hemos llegado. O sea, no podemos parar. Y la situación actual es que yo, con una tesis doctoral, no puedo acceder a una vivienda con 1/3 de... O sea, que ya no es una cuestión de hace falta más educación. No hay. O sea, es un problema sistémico, ¿no? Entonces, yo simplemente un concepto que quería traer aquí, que está bastante ligado a esta idea de los derechos, es... Claro, los derechos pertenecen al ámbito institucional, ¿no? A la idea de personas como ciudadanos dentro de un país que tiene unas reglas en los que hay unos derechos, pero se tienen que convertir en efectivos, y no se están convirtiendo en efectivos. ¿Qué hacemos? Pues, para mí, ponernos todos manos a la obra. ¿Por qué? Porque si no, si yo simplemente espero a que me solucione la papeleta la institución, podemos esperar sentados, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que entidades del tercer sector, empresas, la ciudadanía con su capacidad de ciudadano, con su voto, todo el mundo tiene que orquestarse para poner ahí el foco y que haya una oferta de como máximo 1/3 de los ingresos de todo el mundo en vivienda. Y si no, significará que ese derecho no se ha hecho realidad. O sea, es una gran tarea colectiva en la que todos los actores tienen que formar parte, ¿no? Digamos, no estamos hablando solamente de los poderes públicos, vaya. Vamos a girar ahora un poco el foco, poner un poco la mirada en la realidad más próxima, en la realidad de Castellón y las dificultades que tenemos aquí en concreto para el acceso a la vivienda. Y para ello, qué mejor que contar, bueno, pues con la voz autorizada de Francisco Ondedeu, en este caso como representante de los agentes de la propiedad inmobiliaria. Y vamos a hablar un poquito de a tratar de hacer de su mano, pues, un poco un panorama global de cómo es el estado de la cuestión ahora mismo aquí en que nos encontramos, con la información, digamos, que tiene seguro al día. Adelante, Francisco. Bien, Castellón no es una ciudad como otras cualquiera que tienen los mismos problemas de acceso a la vivienda. Hay mucha población por varios motivos, por el tema de migración y por el traslado de unas poblaciones a otras, como he dicho antes, y por la división de la familia. Se han dispersado, cada uno quiere vivir por su cuenta. Bueno, hay muchos factores. Entonces, hay mucha población demandante de vivienda. Y por otro lado, hay una oferta muy escasa por varios motivos. Se está construyendo a menor velocidad que la demanda que hay. Se está quitando del mercado viviendas para uso permanente por varios motivos, por el tema turístico, como han comentado, por el tema de alquiler temporal, alquiler turístico y para otras facetas. Entonces, el problema de la vivienda actual, permanente y habitual, pues hay menos oferta. Y eso ha dado lugar a que los precios, como bien preguntan, van aumentando. Si bien es verdad que Castellón todavía es de las ciudades, aunque porcentualmente haya aumentado mucho más que otras, el precio de venta y de alquiler aún sigue siendo de las ciudades que tienen un rango de precios asequible. Incluso hay gente que ha hecho estudios todavía que aún tienen un margen para llegar al tope de accesibilidad. Poner ejemplos. Un precio, como me preguntaban, ¿no?, desde la organización, di un valor medio de vivienda. Pues valor medio de vivienda en un sitio normal, una vivienda normal, pues de 140 a 150.000 euros. Y ese valor... ¿De cuántas habitaciones hablamos? De 3 habitaciones. Y un precio medio de alquiler, ni nueva ni vieja, un medio, pues 700 euros al mes. Esa misma casa, pues hace
10 años, pues podía valer 500 euros. Y esa misma casa, pues hace 10 años podía valer 100.000, 110.000, 90.000. Exacto. Es por esas circunstancias. Y paralelamente a esto, pues está surgiendo la infravivienda, ¿no? El tema de compartir una vivienda, ¿no? Ya no solo los estudiantes comparten la vivienda, ahora incluso familias tienen que compartir habitaciones, vivienda, negocio de alquiler de viviendas de habitaciones, y eso hace que poco a poco estaba desregularizado, pero ahora se va regularizando poco a poco. Entonces eso ya en teoría se tiene que ir limitando, porque se ha de dar prioridad al tema de lo que es la vivienda habitual y permanente. Como es obvio, donde más demanda hay, pues son las grandes ciudades de la provincia: Castellón, Onda, Villarreal, Valduxó, incluso también Burriana, sitios, y luego ya zonas Benicarló, Vinaròs, donde hay más también interés turístico y donde hay más actividad, ¿no? Todo alrededor de donde hay oferta de empleo. ¿Qué pasa con la oferta? Pues lo que está pasando ahora, que al haber muy poca oferta, lo que estamos viendo en las inmobiliarias muchas veces es que la gente que va a comprar ya no mira tantos pisos. El primero que ve y se le encaja mínimamente quiere dar ya una señal, quiere dar ya comprarlo, porque ve que van a competir mucha gente por esa misma vivienda. Eso tampoco es normal. La gente tiene que ver más viviendas y mirar lo que realmente le conviene. Esa es la situación de la oferta. Realmente el adquirente no puede elegir ya, tiene que acogerse a lo primero que ve y se le encaja mínimamente y puede, pues, lanzarse. Luego también hay que hablar de los pisos que están fuera de oferta, ¿no? Muchos pisos, por falta de recursos por parte de los propietarios, no están en el mercado de la vivienda, ¿no? Porque están para rehabilitar, porque no saben o no tienen dinero ni tiempo para rehabilitarlos, y por otra parte también está el temor de la ocupación, el temor del desalojo por si pasa algo, o por si lo pongo en alquiler y son vulnerables. Claro, hay mucho miedo, ¿no? Entonces, a veces de una forma exagerada, pero el miedo está ahí, ¿no? Entonces eso hace, todas estas causas, que la oferta de vivienda habitual y permanente, tanto en venta como en alquiler, se vea menguada, ¿no? Y eso pues hace dificultad el acceso a la vivienda. Realmente es un problema palpable. No sé si puedo hablar un poco más, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, esto pues, claro, hay muchas causas, muchas soluciones, de difícil. Tampoco es verdad que lo normal es que sería que una persona con un tercio de sus ingresos pueda acceder a la vivienda. Entonces, se ha de promover de forma los poderes públicos, las distintas administraciones, pues la creación de suelo, ¿no? Más suelo para crear, y más facilidades y planes urbanísticos para crear vivienda y vivienda de uso habitual y permanente, ¿no? Y también por parte de una parte de la sociedad, pues se tiene miedo que haya especulación. Pues sí, pues puede haberla, pero lo que se necesita es más vivienda. Puede haber más especulación, pero hay que poner más vivienda en el mercado, más creación de vivienda. Entonces, eso sabemos que es un proceso a medio y largo plazo, no es de hoy para mañana. La creación de viviendas y de la creación de suelos para viviendas, pues crean que mínimo que 5 años, o cuando el suelo ya está hecho y ya tiene la condición solar, pues que menos que 3 o 4 años seguros, ¿no?, para edificar esas viviendas. Entonces hay que actuar en varios puntos, ¿no? El tema urbanístico por los planes, y la facilitación, la facilidad por parte de los ayuntamientos de la tramitación de esos planes urbanísticos y de la edificación. Eso es una pata. Luego también otra pata sería pues la seguridad jurídica, ¿no?, de los propietarios,
a nivel de propietarios e inquilinos, que haya un equilibrio. No digo que sean todo, hayan más facilidad de desahucios, ¿no? Pero que haya un equilibrio entre propietarios e inquilinos, o entre compradores y vendedores, que haya un equilibrio y de seguridad jurídica a ambas partes para que se pueda llegar a una tranquilidad y que se pongan más viviendas en el mercado, que circulen. Luego, también es verdad que, claro, se habla de la especulación, pues sí, pues sí que ha habido especulación, pero claro, también claro, eso es tema de todos, ¿no? Pero yo creo que los poderes públicos son los que tienen que organizar y regular todo el tema de la vivienda, ¿no? Y son los que tienen que, los jueces, los observadores. Entonces, no solo el pueblo tiene que hacer, tienen que ser los poderes públicos los que cuiden, como todos los otros derechos, que eso se haga realidad. Entonces, ha habido especulación, pero también cabe que empresas o particulares incluso, pues actuando dentro de la ley y con la normativa vigente en ese momento, pues han adquirido más viviendas, menos viviendas, han especulado y pues sí, porque se lo ha permitido el ordenamiento jurídico. Entonces es cuestión y no se les puede culpar a ellos, en parte, a algunos sí, pero gran parte no hay que meterlos todos en el mismo saco. Mucha gente ha actuado dentro del ordenamiento jurídico y haciéndole lo que la normativa y la legalidad les ha dejado hacer. Entonces es cuestión de todos, ¿no? Sí, es verdad, toda la sociedad tiene que ser consciente de la problemática y tiene que actuar la sociedad, hacer un esfuerzo en lo que es la sociedad, si se ha de ceder en ciertos derechos de propiedad en algunos aspectos, pero los poderes públicos y las administraciones son las que tienen que regular y ordenar el tema de la vivienda. Y un tema muy principal, no sé, ¿estoy en tiempo todavía? Sí, presupuesto para este gran problema de la vivienda, a grandes problemas, grandes remedios y grandes presupuestos. Se habla mucho del problema de la vivienda, pero que no se dota de un presupuesto acorde a esa problemática. Y bien para los propietarios, bien para las ayudas, que las hay, sí que las hay. Bien para los arrendadores, para que les dé tranquilidad, seguros de impago, ayudas para rehabilitación, las hay, pero más todavía. O sea, es un problema de todos y de las administraciones y de los presupuestos, que haya un presupuesto acorde a esa magnitud del problema. Solo una acotación que creo que es interesante antes de seguir adelante, que es, ha comentado Francisco, el tema de la especulación en varias ocasiones. Voy a pedir, como decía antes Daniel, respuesta rápida de una sílaba, si es posible, si no muy corta, pero entiendo que, por lo que dice, que un parque de vivienda más amplio, que tuviéramos más viviendas a disposición, sería la principal herramienta para luchar contra esa especulación. No, es una herramienta más. Bien. Que dentro de ese parque amplio haya una sección que haya especulación, pues sí, pero por miedo a esos pequeños pecadores, que no se haga lo demás, pues tampoco, ¿no? Entendido. Perfecto. Pues seguimos adelante con la mesa y con la segunda parte. En este caso vamos a hablar hemos ido hablando de las preguntas y ahora vamos a hablar de las respuestas también en parte. Es decir, luego volveremos también a algunos interrogantes, pero hablando de propuestas de acción, estamos, como decimos, como sabéis, en un acto organizado por Cáritas. Qué mejor que hablar de una respuesta en forma de programa concreto de trabajo por parte de Cáritas Diocesana de Segovia y Castellón. La vivienda decíamos antes, está considerada, es un derecho humano y no una preocupación nueva para la Iglesia, evidentemente, y por tanto, como permanecen las dificultades en el acceso a la vivienda y a veces se agravan a una vivienda digna, pues se buscan soluciones y en este caso Marisol Castelló, técnica de Cáritas Diocesana, nos va a hablar de una de ellas, que es el proyecto Betania, de mediación para ofrecer un alquiler razonable a personas con ingresos mínimos. Adelante. Pues sí, voy a hablaros un poquito de eso, pero antes sí que me gustaría decir algunas cosas en relación a lo del derecho, ¿no? de la vivienda. Desde Cáritas tenemos una mirada de derecho,
porque lo que tenemos delante son personas que sufren, familias enteras que sufren. Es el derecho humano a vivir en un hogar. Y he recogido de las Naciones Unidas esa definición cuando habla de vivienda digna y adecuada, que dice que es un espacio que va más allá de unas paredes, ¿no? De algo físico, de un techo. Y entonces dice que habla de seguridad jurídica de la tenencia y su defensa al peligro de perderla o desahucio. Habla de posibilidades de servicios e infraestructuras. Habla de gastos soportables sin comprometer las necesidades básicas. Acceso a suministros, el agua, hidrocarburo, gas, luz, etc. ¿Me aparto un poquito? Sí, un poquito. ¿Así me oís? Un poquito, sí. ¿Así me oís? Sí, sí, seguro. Sí, yo no me oigo. Vale. Habla también de habitabilidad, seguras, que las casas sean seguras, derechos a rehabilitación y a la restauración y de eficiencia energética. En Cáritas ya sabemos y hemos notado muchísimo cómo nuestras ayudas más directas se han ido a pagar el gasto del alquiler. Las familias prefieren pagar el alquiler para que no los echen de casa, y si comprometen otro tipo de gastos, pues la luz, la ropa o otras cuestiones, pues lo dejan en segundo lugar. También habla de asequibilidad para colectivos especiales. Hemos acompañado a familias que tienen hijos con necesidades especiales viviendo en espacios y en lugares no adecuados, que no se acercan, no se adecuan a un niño con necesidades especiales viviendo en un tercero, en un cuarto, sin ascensor, por ejemplo. El entorno, lugar con acceso a otros derechos, la salud, la cultura, la educación, etc. Además de las ayudas directas, Cáritas, que hace, como tú bien dices, todo el tema de Betania, ahora entraré, no tengo tiempo. Para nosotros la vivienda es una herramienta, es un elemento esencial en los procesos que acompañamos, ¿vale? Porque da a la persona una estabilidad residencial, que es un elemento prioritario para que puedan desarrollar su proyecto y el arraigo y el asentamiento, para la pertenencia a un espacio y a un lugar, la identidad e interacción satisfactoria con el entorno social, que la gente se sienta bien en su ciudad, en su comunidad, bueno, todo lo que habéis dicho por aquí, todo el sentido comunitario ¿vale? Para nosotros eso es clave en el acompañamiento, porque acompañamos a las personas de manera integral. No podemos separar o fragmentar a la persona, igual que no podemos fragmentar lo que has comentado tú, las ciudades, ¿no? Cada vez más el exterior, o cómo cada vez más las familias buscan a dónde puedo. Vale, entonces el otro proyecto que tenemos efectivamente es Betania, que lo que pretende es buscar un alquiler razonable para todas esas familias que tienen ingresos, pero como el coste de la vivienda está tan caro, no pueden acceder con los ingresos que tienen. Entonces mediamos con propietarios, que luego Alejandra nos hablará, y somos como esa garantía para evitar miedos y todas esas cosas que nos entran a propietarios, a todo el mundo, que yo puedo entenderlo, lo podemos entender, pero sí, si en algún momento una familia, que a veces nos pasa a todos, que llega el mes y la empresa no te ha pagado a fecha y ahora la nómina, pues bueno, pues Cáritas puede adelantar eso para que propietarios estén cómodos, se sientan sin miedo. Hemos trabajado mucho en sensibilizar, en dar información sobre el proyecto, buscando viviendas, y en Cáritas vemos que es dificultoso, muy dificultoso. Esto es una cuestión de todos. Cáritas no sola puede quitar el miedo. Uno de los sectores que está viéndose muy desfavorable, muy excluido, son todas las mujeres, familias monoparentales, que antes hablabas de Holanda, ¿no? Que te hacen un casting. Aquí no te hacen ni casting. Aquí directamente llamas, ya tengo un piso, muy bien, vale, voy a verlo, tal. Y nos encontramos que cuando preguntan, ¿tienes niños? Sí, tu nómina, esta. Y empiezan a hacer toda la... Nos encontramos en que es que ha pasado lo que había detrás porque el marido trabaja y tiene más ingresos y yo me he quedado. Esa es la realidad con la que nos encontramos, ¿vale? Bueno, pues el proyecto Betania está un poco para mediar, para ayudar, para proteger.
con todos nuestros instrumentos y documentos para que el propietario, porque hay propietarios que a lo mejor te dicen, ay, es que yo eso de un contrato, ¿eso cómo se hace? ¿O eso qué es? Bueno, pues nosotros con nuestros servicios, porque eso parece que sea una tontería, pero está ahí. Y me tengo que gastar una gestoría para no sé qué. Y eso es lo que nos encontramos, ¿no? Y cómo Cáritas puede ayudar con su servicio jurídico a todo este tipo de documentos, pues para tranquilizar a las familias, para tranquilizar al propietario y a fin de cuentas para mediar. No sé cómo voy de tiempo porque, Bien. porque voy tan... Tenemos 3 minutitos todavía, bien. Bueno, yo sí que me gustaría que hablara Alejandra. Sí, no, después ahora. también hablará, por supuesto. Y entre ella y yo vamos interactuando. Perfectamente, claro que sí. Yo creo que yo más o menos ya he dicho todo lo que... Una cosa antes de pasar a Alejandra. Ahora mismo, por situarnos, ¿de qué volumen estamos hablando de pisos estáis pudiendo gestionar con Betania? En Onda 2, tenemos en Onda 2, en Figueroles otro y en Castellón uno. Bien. Pues ahora si queréis. ¿Cuál es la experiencia un poco, Alejandra, en tu caso? Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Yo aquí me siento que voy a hablar desde la experiencia y sobre todo pues desde el corazón Claro. de lo que he vivido. Entonces os tengo que decir que, bueno, yo tenía un piso que se había quedado vacío. Estáis hablando sobre la vivienda y la vivienda siempre es un esfuerzo que el propietario ha hecho para tenerlo. Entonces, pues yo me sentía un poco preocupada por el hecho de alquilar ese piso, a ver quién iba a entrar después de todo el esfuerzo que le había costado a mis padres conseguir esa vivienda. Pues bueno, afortunadamente, gracias a unos voluntarios de Cáritas, me enteré del proyecto Betania y dije, bueno, pues vale. Y pensé que la cosa iba a ir rápida. Marisol está aquí a mi lado y lo sabe. Pensé que digo, bueno, hay alquiler, hay gente, pues nada, bien. Bueno, os tengo que decir, que ya creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, que las cosas las hacen muy bien. O sea, si alguien me está escuchando y está dudando del hecho de alquilar la vivienda, tengo que asegurar que lo hacen muy bien. Es decir, vinieron a ver el piso, se aseguraron de las condiciones en las que estaba el piso y, por otro lado, yo decía, pero ya no, porque están buscando la familia que se adecue a ese piso. Entonces, digamos que es una situación recíproca, es dar confianza al propietario y es dar confianza también a la gente a los que van a alquilar. Entonces, la cosa fue lenta hasta que, digamos, que buscaron o encontraron también a la familia que se adecuara a la situación del piso. Fue lento. Pero ahí no se acabó la cosa, tampoco. Es decir, vino la familia, en este caso es una familia monoparental, y por la realidad que estáis contando, a ver, ¿qué me llamó a mí la atención? Bueno, pues el niño entramos en el piso y mi marido encendió la luz y el niño dijo, mira mamá, hay luz. O sea, esa fue la primera expresión que dijo el niño cuando entró en el piso, porque esa familia había estado viviendo en un local que no tenía luz y pagando un alquiler, creo que normal. Entonces, piensas ahora, después de todo lo que nos ha pasado con el apagón, que 8 horas sin luz fue para todos una tragedia, esas personas han estado viviendo en esas condiciones. No es digno, no es digno. Y entonces, no sé, yo he venido aquí solo con un objetivo y es animar a los propietarios a que tengan confianza para poner a Cáritas como mediadora y que se consigan más viviendas. Y mi experiencia es muy positiva. Doy gracias por haber tenido esta oportunidad. Muy bien, Alejandra. Una
pregunta obvia, ¿no? Que surge. Está claro que la parte de la confianza, digamos, inicial, que es lo que busca el propietario, la seguridad, ¿no? En ese sentido, es lo que te da Cáritas. Cabe preguntarse, a lo mejor desde el desconocimiento, bueno, puede haber gente en esta sala o fuera de aquí que dice, bueno, yo estoy planteándome, pero claro, esto me va a implicar que yo voy a tener que, digamos, replantearme el precio del alquiler que tengo en mi cabeza. Esto es algo, por ejemplo, me imagino que es una pregunta típica, ¿no? Claro, nosotros buscamos precios asequibles, no podemos... Por eso. Ir al precio del mercado, porque entonces nosotros no somos una inmobiliaria, eso es lo primero. Somos Cáritas, que ofrece y media con propietarios para que sean precios asequibles a la familia. Es decir, aquí están 700, 800, 900 y a veces están pagando por habitaciones, bueno, familias enteras viviendo en habitaciones. Sí, sí. Pues eso, una barbaridad lo que se está pagando en Castellón ya. Y ya si te vas a los pueblos de... Pues Onda, todos los pueblos del entorno ya están casi lo mismo que como Castellón. Es un precio asequible y razonable. Tiene que ser, si no podemos. Asequible y razonable, pero en este sentido que sigue siendo un precio de mercado, al final. No, nosotros hablamos con el propietario del mercado, no. Correcto, lo digo por situarnos en el lugar correcto. Ya te digo que no podemos... Pero está claro que al final el propietario se beneficia en el sentido de que tiene una seguridad y que evidentemente pues claro. Lo que estamos encontrándonos es que muchas veces también no llega a alquilarse. Claro, mientras que de otra manera... es un poco lo que decía ella, ¿no? Cáritas es una institución que da mucha confianza. Da mucha confianza. Y a mí me lo han dicho mucha gente. Qué bien que estéis vosotros ahí al lado, detrás, porque en la familia que entra, vosotros las conocéis, las acompañáis, hacéis un seguimiento. Sí, sí. Y eso es un quitar miedos y es un estar al lado, ¿no? Eso da una garantía. Evidentemente el precio no es el mismo y lo hablamos con el propietario. Mira, claro. Nosotros esto es... Y el propietario dije, vale, puedo asumir, para tenerla vacía, me dais una garantía, pues que no me destrocen la casa. Que haya alguien. Y eso viene también de un trabajo previo que evidentemente pues no tenemos por ahí conocer todos, que es el de los equipos también parroquiales. Los equipos de acogidas parroquiales, que son los que conocen a las familias. Que conocen a las familias, que hacen todo el trabajo de acompañamiento, de seguimiento y están ahí. Y entre todos decimos, bueno, pues esta familia, como te decía Alejandra, ¿no? Ha sido una mamá y su hijo, que es verdad, que de donde venían estaban pagando un alquiler de un piso. Sin contrato, sin luz, sin agua y sin nada, y tenían que pagar, además con amenazas de cuidadín que dices, ¿no? Es decir, el propietario tiene unos medios y unos sufrimientos, pero las familias también se les castiga por otro lado. No quiero hacerte sufrir, que te oigo, pero solo una cosa más. ¿Cuánto tiempo lleva en marcha el programa? ¿Cuándo se puso en marcha? Pues mira, empezó todo el año 24 y parte del 23 y lo que llevamos de 25. Es decir, que ahora lo que toca es comunicar los buenos resultados, ¿no? Para que cunda el ejemplo, ¿no? Digamos. Sí. Pues muchas gracias, Alejandra. De todas maneras, sentiros libres para luego en cualquier momento intervenir también, ¿no? Vamos a avanzar y, por tanto, hemos visto una respuesta posible que se hace en este caso, desde la obra social de Cáritas, pero vamos a hablar también, a volver a ampliar el foco también y hablar de soluciones. Y una pregunta obvia cuando hablamos de un caso tan, de una problemática tan compleja, es quién debe liderar la solución a este problema, ¿no? ¿Quién debe tomar el toro por los cuernos, ¿no? Enrique, para ti, ¿quién debería ser? Y luego, y también, y en este mismo sentido, si la ley de vivienda actual es o puede ser eficaz. Bueno, yo creo que la comunidad, la sociedad, tenemos ahí una responsabilidad, ¿no? Y antes Daniela ha comentado una cosa que creo es importante, ¿no? Cuando antiguamente estava el carrer Major, no? Teníem el carrer Major i darrere del carrer Major teníem uns carrers que no eren tan bons, no? I al final tota la gent vivia en el mateix poble i estava mesclada. Jo tenia el meu carrer, que estava, si jo era el potentat del poble, no? El que tenia diners, tenia el meu carrer en una casa impressionant, però en el carrer de darrere hi havia unes cases d'un nivell més baix, perquè no era el carrer Major, i anàvem junts a l'escola i tal, i se consideràvem del mateix poble, i n'hi havia una gent més rica i uns altres més pobres, però se sentíem del mateix, no? Doncs qualsevol solució que es faci, jo crec que ahí té que haver una iniciativa de la societat, no? També no pot
no pot continuar en la urbanització que n'hi ha avui en dia. Perquè avui en dia fem una organització que produeix exclusió i produeix separació. I llavors fem un barri que són 2 xalets de tal nivell econòmic. Fem un altre barri que és un barri popular. Fem un altre i llavors la gent no es creua. Viu en un barri, l'altre viu en els seus xalets i sols viu, i a més, com va al col·legi en el lloc, doncs va al col·legi en els fills dels que tenen un nivell econòmic paregut. I això ja ho fem de normal, no? Perquè normalment busquem amics que tenen un nivell econòmic proper al nostre. Normal, perquè si anem a anar de sopar, doncs volem que més o menys se gasten el mateix que nosaltres se gastem de sopar. M'explique? Entonces, claro, quan fem una urbanització aixina, mal assunt, perquè estem produint exclusió, separació. I entonces el que està baix mai en la vida ha convivit en uno que té molts diners i el que està dalt mai en la vida ha convivit en uno que té pocs diners. I nosaltres, quan érem joves, jo, en el meu grup d'amics, n'hi havia el fill de l'empresari del meu poble, és que teníem un nivell millor, no és que fórem rics, però jo, mon pare, tenia un bon nivell i vivíem bé i anàvem amb gent que estava en el poble, en un altre carrer i que tenia un nivell molt més baix. M'explique? Entonces, dit això, jo crec que n'hi ha que tenir que fer un esforç gran per ficar la vivenda com una cosa prioritària, ficar la vivenda com una cosa prioritària, i necessitem vivendes socials. Necessitem vivendes socials, però vivendes socials en el següent estil. Jo ahir penso un poc en Àfrica, jo he fet treballs en Àfrica, i què feien en Àfrica? En Àfrica les tribus africanes antics, i a vegades n'hi ha que tornar a l'antic, ella abans ha parlat dels béns comuns, no? Que perguérem nosaltres en el segle XIX, o en les desamortitzacions eclesiàstiques i civils. Però què feien en aquests pobles? La vivenda era de la tribu. És dir, la vivenda era de la tribu. La vivenda no era un bé privat, era un bé de la tribu. De manera que la gent vivia en la vivenda, la utilitzava, però quan morien tornava a la tribu i la tribu la donava a un altre. Què vull dir? Jo pense, i me puc equivocar, però he pensat molt que l'important és el lloguer, no tant la propietat. Perquè quan donem propietat social, al final pot entrar molt pront o en uns quants anys torna al sistema que se'n va de fora i ja deixa de garantir una vivenda. Perquè al final jo ho compre més barat i al cap d'uns anys ho venc o ho realquile o li ho fique a un altre i entonces ja se mos va del sistema de garantir. Correcte? Entonces això és el que volia dir, però sempre sense construir guetos. Perquè si construïm guetos n'hi ha que mesclar, no? Que aquesta vivenda social i aquest lloguer estiguen en un puesto. Sí, perdona. No, per tant, me quedé... Sí, no t'he ficat, però en tot cas és igual, no passa res, no passa res. No, cap problema. Cap problema, que tampoc és una cosa de mig. No, però, diguem, te podria dir que passa, per tant, la teva recepta per disseny urbà i vivenda social. Sí, i vivenda social... Lloguer social. Lloguer, sí, correcte, entesos. Lloguer social és important, perquè així jo quan acabe la vivenda i després un control comunitari també, per això també és bo mesclar, no? Sí. Perquè si n'hi ha una propietat, per a que jo no utilitzi el meu lloguer social per a llogar-ho a un altre. Correcte. I fer situacions com les que vam escoltat, no? Que vam en Càritas i jo vos contaria en València algunes que d'aquest estil o pitjor. D'acord, Daniel. Me has quitado la respuesta. Voy a tener que improvisar. Lo siento. No, bueno, yo lo primero, he tomado nota porque soy fan de Betania, ¿no? Me gusta muchísimo lo que hacéis. Y estuve cotilleando cuando Paco me invitó, porque nosotros en Alicante tenemos un programa que se parece mucho, que es el programa Sertos, desde Arquitectura Sin Fronteras. Y parte de una reflexión que es, yo lo resumo así: las casas no son cosas, ¿no? Es un poco un juego de palabras, y es que tú puedes ser propietario de una casa, pero no es como si fueras el propietario de un boli. Tú un boli te lo metes en el bolsillo, pero poseer un espacio, poseer un territorio, es algo mucho más abstracto. O sea, aunque puedes poseerlo, es mucho más abstracto, no es lo mismo, no es un objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto los espacios como los territorios, además de propiedades, son lugares en los que hay relaciones, hay interacciones. Y al final lo que hacemos en el programa Sertos es fomentar esas interacciones, esas relaciones a través de necesidades compartidas y sobre todo de recursos compartidos. ¿Tú qué sabes hacer? Y al final la gente se pone a hablar. Lo que nos está matando es pensar que estos son problemas privados.
no son problemas privados, son problemas comunes y problemas públicos, pero sobre todo problemas comunes. Nuestros hijos, nuestros nietos van a tener estos problemas. Nosotros vamos a tener estos problemas en el futuro. Estamos teniendo estos problemas. Es decir, que esto no es el problema de fulanito, voy a ayudarle, es mi problema, siendo el problema de fulanito. Entonces, en ese sentido, yo traigo aquí un par de ideas porque a mí me gusta mucho enfocarlo desde la perspectiva del bienestar. Hay un estudio que ya demuestra científicamente que el estrés ocasionado por la exclusión residencial, ya no hace falta no tener vivienda, el sinhogarismo, la presión de no voy a llegar a fin de mes, eso genera un impacto epigenético, es decir, en el ARN, que puede provoca a la gente que está genéticamente predispuesta, puede desencadenar cáncer o enfermedad autoinmune. ¿Cuánto dinero nos gastamos en tratar cáncer y enfermedad autoinmune? ¿No? Cuando lo pensamos desde la lógica de los recursos que estamos gastándonos en cosas que sabemos que son importantes, como el sistema sanitario, dices, ostras, ¿y si vamos a la raíz? ¿Y si miramos científicamente el impacto que esto nos está generando y nos replanteamos la manera de gestionarlo común para evitar el problema antes de que empiece? Entonces, en ese sentido, a escala de barrio, lo que hacemos es un poco esto, ¿no? Decir, oye, eres propietario de una vivienda, la tienes cerrada. ¿Por qué? Porque es que menudo lío, ¿no? Los riesgos, tal. Tú, en realidad, necesitas un alquiler de 700 euros al mes. ¿O te va bien? Si te va bien, chico, pon un alquiler de 200 euros al mes, que yo te cuido la vivienda, además te la voy a renovar, y si en algún momento tus hijos, tus nietos, quien sea, la necesitan, la tendrán. Pero no la tengas cerrada 20 años, que además se te cae. Una vivienda cerrada es una vivienda en ruinas. Esto se sabe. Entonces, son cosas que, si nos organizamos, lo arreglamos. Pero tenemos que hablar. Tenemos que sentarnos a hablar de este problema común. Y la solución nuestra va por ahí. No tenemos la varita mágica de los arquitectos sociales de ¡ching! Solucionado. Ponemos a la gente en los barrios que está preocupada, que quiere cambiar las cosas, alrededor de una mesa. Traemos a gente que tiene capacidad de inversión y a veces la propia gente de la mesa tiene capacidad de inversión. Y se solucionan las cosas. A lo mejor es cobrar conciencia de la capacidad de liderazgo que tenemos como colectivo también en ese sentido, ¿no? Bien, vamos a escuchar ahora... Ay, perdona. También Paco, pues sí. Un poquito cómo ves esa cuestión. Yo he oído dos frases que me han gustado y poner prioridad a los derechos, ¿no? Que el derecho es el primero y cuál es el segundo y el tercero y tal. Y la vivienda yo creo que es de los primeros. Salud, sanidad, alimentación, seguridad, vivienda, es de lo primero que hay. Entonces, los poderes públicos tienen que poner esa prelación, ¿no? Esa prioridad y dotar de un presupuesto para hacer políticas sociales y de vivienda. No es un problema colateral. Cuando ves en los medios, sí van hablando de vivienda, pero yo lo veo, es un problema gravísimo. Entonces, pero otra frase, conciencia social, ¿no? Que has comentado, es tema de todos. Pero ¿quién tiene que liderar todo esto? Pues los poderes públicos, que son los que tienen por la Constitución salvaguardar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Y de hecho la vivienda es fundamental. Los poderes públicos tienen que poner toda la carne en el asador en el problema de la vivienda, con presupuesto, con acciones que las hacen, sí, pero no son suficientes. Y luego también está un poco de equilibrios, ¿no? Viéndolo de esta parte, pues que hay un cambio de reglas de juego. Yo compré una vivienda diciéndome que yo tenía unos derechos sobre esa vivienda, cumpliendo la ley. Ahora no me lo pueden quitar de golpe, sí, me pueden decir, espera, hay un bien prioritario que es la necesidad de vivienda, se admite, pero el Estado o las administraciones que tienen que estar detrás para proteger o para compensar o dar un justiprecio a esa posible expropiación o esa posible dejación de facultades sobre ese bien, ¿no? Que es la vivienda. Si me la quitan o me la expropian o me la ocupan, etcétera. Entonces, no es tan fácil cambiar las reglas del juego de un día para otro. Yo comprendo que es una primera necesidad, ¿no? La vivienda, y yo lo veo fundamental. Pero los poderes públicos son los primeros que tienen que dotar de un presupuesto, de unas acciones y liderar la solución del problema.
Y también, claro, la sociedad tenemos que hacernos conscientes de ese problema y ceder también, ceder en parte de nuestros derechos, pero que se nos vean compensados de alguna forma, ¿no? Y luego también es verdad que la sociedad, pues hay que hacerle entender que esas viviendas vacías, pues que las pongan en circulación con seguridad y las administraciones y los poderes públicos darle seguridad a esa persona que tiene viviendas que están ahí paradas y que se necesitan, realmente se necesitan. Pues es un problema de todos, es verdad. Mi hijo tendrán problemas, mis hijos, mis sobrinos tendrán ese problema, lo que comentabas. Es un problema de todos, entonces todos tenemos que ceder. Pero tienen que liderar el problema las administraciones, con la normativa, con acciones, con presupuesto y estar ahí detrás siempre. Gracias. Es muy llamativo, no sé, supongo que más de alguien del público le habrá llamado la atención la cantidad de veces que ha surgido las palabras miedo y seguridad. Es una cosa que, bueno, es muy llamativo cuando hablamos del problema que más preocupa digamos, al país, en las encuestas, que hablemos en esos términos de miedo y de seguridad. O sea, que es una cuestión que creo que queda para la reflexión. Pero avanzamos ya hacia el final, antes de pasar al coloquio con el público. Vamos a dedicar un par de minutos también, digamos, a poner un poquito de esperanza en la medida de lo posible, hablando de si conocen, digamos, más allá de lo que hemos comentado del programa Betania, digamos, que conoce esta parte de la mesa sobre casos concretos, ejemplos de éxito en los cuales se ha podido solucionar totalmente o en parte el problema de acceso a la vivienda asequible. Enrique, como siempre te toca empezar. Bueno, pues me toca empezar. Yo voy a nombrar uno que conozco, que además también es una cuestión que creo que es importante, que es una diócesis del norte que utilizó un antiguo convento para reformarlo en apartamentos, ¿vale? Y esos apartamentos los ha alquilado en concreto en este caso tenían un problema grande de juventud, de gente joven y con una serie de condiciones, con un precio muy asequible, con lo cual no han perdido dinero tampoco porque han podido hacer la reforma y están cobrando los alquileres mensualmente, pero permiten a gente joven poder tener un alquiler temporal durante un tiempo que les permite, además de pagar el alquiler, ahorrar, porque claro, cuando tú tienes que pagar un alquiler, yo conozco gente que paga alquileres de 900.000 euros, pues ya no les permite, no pueden ahorrar. Y entonces esta idea primero es poner un patrimonio que ya existe al servicio, ¿no? Hoy estaba oyendo, se ha ido yo como no soy de aquí, me permito decirlo, se ha ido el concejal, pero me decían que había una propiedad aquí que se había comprado el ayuntamiento desde hace 20 años y que estaba un antiguo asilo sin utilizar, ¿no? Pues no lo sé, no lo conozco ni nada, lo digo desde el desconocimiento, pero ahí va, ¿no? Una infraestructura que digamos, oye, vamos a invertir en esa infraestructura y vamos a hacer alquileres, ¿no? Alquileres asequibles para que la gente... Entonces estás ahí aportando al mercado algo, que habrá que cumplir condiciones e intentar que no sea un gueto. Correcto, a lo mejor hay que hacer habitaciones más grandes, casas más grandes, más pequeñas, para distintos niveles, porque si no, cuando creas guetos es un problema para los que están ahí y para quien lo gestiona. Sí. Gracias por la brevedad. Adelante, Daniel. Bueno, yo quiero... sí que hay punto positivo. Hay muchos ejemplos muy buenos. Es decir, se puede copiar. Yo soy súper copión. Hay mucho de dónde aprender. Digamos. Hay mucho de dónde aprender y hay veces que la gente me dice, joder, es que nos dan premios de innovación. Y digo, si es copiado. Digo, no, o sea, innovación, vale, pero no estoy copiado. Pero bueno, a mí que me lo den, pero bueno, como cosas así que yo conozco que funcionan, hay proyectos que tipo Housing First, ¿no? Que ponen la vivienda en el centro y tal. Aquí en la Comunidad Valenciana yo pude estudiar, gracias a una colaboración con la universidad, el Agermanament Comunitari Valencià, que se hizo hace unos años, que concretamente era con población migrante, pero que el modelo era un modelo de vivienda y acompañamiento súper interesante y que se basaba mucho en el tejido comunitario. Luego hay iniciativas más macro, como por ejemplo Tu Techo, ¿no? Que han montado ahí una fundación y un fondo de inversión y solo con dinero privado están dando vivienda para sinhogarismo y da para pagar a los inversores. O sea, es un negocio súper interesante. Y luego a mí hay un modelo súper desconocido, pero que os invito a que lo busquéis, que es el modelo de Sogeviso. Y con esto acabo, que es
O sea, os lo voy a contar porque es flipante. Esto está todo en internet, pero no se habla mucho. El Banco Sabadell se quedó con la CAM, esto os acordáis, ¿no? Pues en el momento en el que se quedó con la CAM, se quedó con un montón de pisos de gente que no podía pagar la hipoteca. Claro, dijo, ¿qué hago? Porque esto me ha costado €1, creo que le costó €1, ¿no? La CAM. Pero tengo un montón de pisos ocupados por gente que también ha perdido su trabajo. Y yo no soy una ONG, ¿qué hago? Entonces, fichó a un equipo buenísimo que estudiaron a las Housing Associations del norte de Europa, que son entidades sociales que también dan beneficios. Es decir, que les sale en positivo porque cobran alquiler, básicamente. Es un secreto. Si cobras alquiler, te sale bien. Y lo que hacen es un acompañamiento social para que la gente pueda pagar el alquiler. Y dentro de su modelo económico meten eso. O sea, sacan menos beneficio porque hay que pagar también el acompañamiento social. Bueno, pues consiguieron, creo que fueron en 6-7 años, sanear, como dicen ellos, económicamente todo ese parque. La mala noticia es que no son una ONG, son un banco, así que lo que hicieron fue, una vez saneado, venderlo a fondos de inversión para hacer, en su mayoría, sobre todo en Alicante, que es lo que conozco más, pisos turísticos, que ya tenemos un montón si queréis venir. Entonces, pero la parte positiva es que la metodología funciona. Tú das un acompañamiento social a familias que están totalmente, siento hablar mal, pero en la mierda, ¿no? Han perdido su trabajo, están en una situación muy dura. Les das un acompañamiento social sostenido y pagan el alquiler religiosamente y a ti te sale a ganar. Entonces, es un modelo totalmente sostenible. Gracias. Paco, concluimos. Sí, yo todavía no he tenido la oportunidad de colaborar o tener algún caso con Cáritas, pero sí que lo he tenido con otras ONGs que respondían también como Cáritas y realmente se ha conseguido poner en marcha viviendas que estaban paradas o con temor de ponerlas en alquiler. Entonces, animamos a que realmente están ahí, Cáritas está ahí, otras organizaciones también están ahí respondiendo de la seguridad, ¿no? Todo esto está muy bien, pero creo que son soluciones de hospital de campaña. Esto es soluciones de enfermería, ¿no? De que está muy bien, claro, pero hace falta un gran pacto de Estado por el tema de la vivienda, que se pongan todas las administraciones, porque estas organizaciones como Cáritas y otras organizaciones que hay de gente, de inmigrantes, etcétera, están dando soluciones, pero son soluciones parciales. Y esto ya nos engloba a todos, no solo a gente con pocos recursos, sino a la gente con recursos normales, del problema de accesibilidad a la vivienda. Entonces hace falta un gran pacto de Estado y hace falta un gran hospital. No hace falta unas normativas, una reglamentación, una ordenación del derecho a la vivienda y no la ley de vivienda que tenemos, que no han hecho caso a... hay que dejar aparte las ideologías y hay que ver de frente el problema en sí. Y hay porque las ideologías, tal como se ha visto en esta última ley, pues por tener reparos a ciertas cosas o eso, pues no han hecho caso a los profesionales, a los sectores. Se han hablado desde los agentes de la propiedad inmobiliaria a nivel nacional, hemos hablado con los ministerios de vivienda. Los directores generales nos daban la razón, nos apoyaban en nuestras aportaciones, nuestras ideas, pero luego cuando llega el tema político, pues la ley la hacen con la ideología, ¿no? Entonces hay que dejar aparte las ideologías de todos y mirar el bien común y la necesidad real, ¿no? El derecho a la vivienda y tratarlo así. Es una necesidad primordial el derecho a la vivienda y tratarlo con la magnitud y la importancia que realmente tiene. Gracias. Es decir, si queremos soluciones distintas, hagamos cosas diferentes, ¿no? Habrá que buscar eso. Han surgido, bueno, gracias a todos los miembros de la mesa, y han surgido, ahora espero que haya preguntas del público, pero ha aparecido varias veces en el debate en el diálogo la apelación, en la última vez también, por parte de Paco, a los poderes públicos. Y en este caso yo quisiera que empezáramos la mesa con un representante de poderes públicos que tenemos aquí mismo, que es Juan José Pérez Macián, que es su director de gestión de la EVA, que es la entidad valenciana de vivienda y suelo, y que, bueno, nos puede decir un poco, siquiera por encima, pero un poco qué es lo que se está haciendo ahora
por parte de la EVA para que efectivamente tengamos alternativas y soluciones diferentes a las que estos años atrás pues no han acabado de dar resultado, ¿no? Sí. Sí, puedes ponerte de pie. Yo creo que sí que se te oirá, sí. Ahora, mira, ¿ves? Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, felicitaros por las intervenciones, porque la verdad es que yo he venido a escuchar y a aprender, más que a explicar. Y sin duda alguna, os lo agradezco porque he aprendido y escucharos a todos ha sido un auténtico placer y especialmente me ha impresionado la explicación que ha hecho Alejandra de su experiencia. Gracias. Bien, pues en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, que somos una entidad del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana, tenemos una función realmente pues compleja después de lo que se ha visto, pero a mí, si me permites, antes me gustaría hacer una pequeña aportación, Sí. porque yo creo que efectivamente hace falta un pacto de Estado por la vivienda, las competencias son de las comunidades autónomas, pero es un problema generalizado que afecta a toda España y a Holanda, y que se tiene que afrontar con unanimidad y, sobre todo, sin ideología. Y creo que la ideología, en los tiempos que estamos viviendo actualmente, está haciendo más daño que beneficio en muchos aspectos. La ideología es la que nos puede dejar 12 horas sin luz, por ejemplo. Entonces, hay que apartar la ideología y hay que tomar medidas uniformes y yo, como digo, apuntaría un dato más. Se ha hablado de ese tercio de los ingresos que debería cualquier trabajador, cualquier familia poder aportar para la vivienda. Entonces, desde mi punto de vista, llevamos muchos años en una crisis de valores y de principios, y dentro de esos derechos fundamentales yo añadiría, insisto, el de la educación. Es decir, como señalaba Enrique, cuando éramos jóvenes vimos que nuestros padres con sus ingresos se compraban el pisito, se casaban, seguían trabajando, tenían niños, podían ya comprarse el apartamento, el 600. Y eso es imposible hoy día. Hay que ir a un renting para el cochazo, la calidad de vida ha mejorado y vivimos también destinando parte de esos ingresos a vivir bien, lo cual es fantástico. Pero la crisis de valores y de principios creo que es el resultado de una educación que sí, es universal, la tenemos todos, pero quizá desde niños deberíamos potenciar más esos valores y esos principios que nos pueden llevar a que dispongamos de esos ingresos, ¿vale? Por tanto, el valor de la educación, el derecho de la educación, pero a partir de ahí el del empleo. Yo creo que estaría todo resuelto si los españoles tuviéramos el acceso a empleos dignos y de retribuciones adecuadas. Vamos a poner los conceptos de los adjetivos de digno y adecuado de la vivienda al empleo, porque es absolutamente injusto que alguien como Daniel explicaba que con ese tercio de ingresos es que no puede llegar a tener su propia vivienda. Dicho esto, en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, ¿qué es lo que hacemos? Ya brevemente. Gracias, porque así Pues, me evito echarte la bronca. O sea que es... Se nota que somos buenos amigos y estaba ya preparada la bronca. Lo que hacemos es poner a disposición de la población vivienda en precios de alquiler asequible o en precios de venta en protección pública, ¿vale? En estos momentos, también, desde luego, el ámbito social lo toca la otra subdirección de la entidad, que es la subdirección de intervención, que es la que está en el día a día con los usuarios. Y en la parte que me toca a mí de subdirección de gestión, en estos momentos, en diciembre, pusimos en licitación en la Comunidad Valenciana 12 poblaciones, incluida Castellón, con 32 parcelas de suelo urbano para la construcción de 1.600 viviendas en régimen de propiedad pública. Voy a ceñirme a Castellón. En Castellón, las dos parcelas que tenemos en la parte de Sensal están en este momento ya. Se han presentado nada menos que 8 empresas a la licitación,
cuando en el régimen de superficie, que era solo en régimen de alquiler, quedó desierto porque no hubo interés por ello, y por el sistema de permuta va a permitir la construcción en Castellón, ciudad, de 125 viviendas, de manera que el adjudicatario, la empresa adjudicataria de esas parcelas, ganará la oferta que más viviendas aporte en régimen de permuta. De manera que el Ayuntamiento de Castellón ha cedido las 2 parcelas urbanas a la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda, las ponemos en licitación. Se adjudica la empresa que aporte en permuta del resultado de la promoción el mayor número de viviendas. Esas viviendas que aporta por el precio del suelo, una vez construidas, pasan a ser propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda, que las pondremos en régimen de alquiler asequible social para población joven, gente mayor, dependiendo de la tipología, y el resto, la adjudicataria puede decidir si las alquila en régimen de alquiler asequible o las pone también en venta, evidentemente bajo parámetros de protección pública. De manera que este sistema, llevado además a tener en cuenta la tipología de viviendas, porque también se ha detectado, como señalaba Enrique, que hay población monoparental, hay mucha población ahora de separaciones y divorcios que requieren viviendas de una sola habitación. Entonces, esa tipología también se está estudiando para ofrecer al usuario aquello que realmente se necesita en cada población. En la siguiente tanda, en la provincia, tenemos previsto sacar 4 parcelas, 2 en Vinaroz y 2 en Benicarló, y tenemos también en estudio en Burriana y Alquerías del Niño Perdido. Pero la intención, desde luego, es que a lo largo de la legislatura podamos tener en marcha es comenzada obra, al menos ya de 10.000 viviendas. También se ha modificado... En la provincia. No, en la comunidad en la comunidad, vale, por eso. 10.000 en la comunidad Sí, valenciana. Sí. En marcha, evidentemente terminadas, la obra enseguida son 36 meses. Y ya para terminar, decir también que en diciembre se modificó el reglamento de vivienda y se ha obtenido un magnífico resultado de la aplicación del reglamento, porque en el primer trimestre de 2025 se han puesto en marcha 400 expedientes nuevos en la comunidad. Me estoy quedando afónico. Sí, sí. Se han puesto ya en marcha 400 expedientes administrativos de vivienda de protección pública, lo cual indica que también el sector privado está respondiendo a esa nueva reglamentación en materia de vivienda. Y cualquier duda que tengáis o pregunta, estoy a vuestra disposición, igual que los ponentes. Gracias. Gracias, Juanjo. Vale, pues ahora, si nadie en la mesa tiene ninguna cosa a añadir en este momento, pasamos a que alguien también podáis, digamos, hacer vuestras preguntas, trasladar dudas. Bueno, pues evidentemente con libertad, quiero decir, cualquier crítica también, cualquier observación, estamos abiertos para, seguro, todos los miembros de la mesa para poder atenderos. ¿Quién rompe el fuego? ¿Alguien se decide? Lo tenéis demasiado claro, ¿eh? Lo tenéis demasiado claro. Yo iba... Sí, a ver, no la veo. Ahí al fondo, perdón. Vale, pues entonces pasamos el micro, que yo tengo doble ahora. y así empezamos. Es muy breve. Sí. Yo quería poner en valor el proyecto Betania, que no lo conocía, y en cambio lo voy a poner en valor. ¿Cómo lo va a poner en valor este hombre? Sí. Y es por lo que han mencionado de el seguimiento que hacen a las familias y cómo al final pues una persona que pueda ser arrendadora de una vivienda tiene esa seguridad y tal. Yo lo he vivido como empresa, sin entrar en más detalles, a través de Cáritas, pues me pidieron si podríamos atender una necesidad laboral de una persona y tal, y siempre te entra esa inseguridad, ¿no? De decir, bueno, sí, pero ¿qué me vais a traer aquí, no? Y entonces, quería decir que la experiencia es buenísima y en ese sentido, pues, quería poner en valor un poco por el paralelismo de Betania con la acción que ha tenido Cáritas, pues, con una empresa determinada para esto y animar a la gente, pues eso, a que vea que no es solo el proyecto Betania, sino que es Cáritas en general la que hace este acompañamiento tan positivo. Y ya está, solo quería decir eso. Gracias. Bien.
Se agradece seguro desde Betania, ¿no?, la observación. Y no sé si tenemos ya alguien que se va decidiendo a preguntar. Aquí, Manuel, por favor. Sí. Yo quería comentar, incidir en lo que se ha dicho. El gran problema del alquiler de viviendas sociales es la falta de acompañamiento a las familias. O sea, no solamente porque esas viviendas sociales están en lugares que constituyen guetos, es otro tema, pero está ligado, sino que, bueno, cada uno tal, aquello se desentiende, la gente está y al final los vecinos tienen problemas de impagos, tienen problemas de destrozo, tienen muchos problemas. Entonces yo creo que eso es un tema importante saber. Claro, y esa es un poco la cosa que Cáritas de alguna forma es la que garantiza en su acompañamiento. Puede en algún momento estar equivocada en algo, como que todos somos humanos y tenemos. Pero ese es el asunto básico. Es decir, mira, y lo ha dicho Marisol, aquí vamos a traer una familia, después resulta que es lento. Claro, es lento porque encontrar una familia que esté dispuesta y que te dé a los equipos que la acompañan suficiente garantía es importante. Entonces, ese es un tema que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. No solamente construir viviendas, sino también el tema de acompañamiento a las familias. Estaría un poco incidiendo en el tema de educación, que lo ha puesto aquí el director general en otra faceta, pero es importante. La experiencia que puede haber habido, por ejemplo, aquí en Castellón, con los pisos que hubo en su momento, pues entonces era ese. Si no se tenía un cierto acompañamiento, era un desastre. Al final ese tema cambió cuando se les ofreció y compraron. Cada uno ya se hizo y al final ese tipo de cuestiones relativamente varió. Pero son temas que le añaden complejidad al problema de la vivienda. Entiendo que quizás que, bueno, es una cosa que se cae un poco de cajón también, pero voy para aquí, vale. Ahí al fondo tengo una palabra también, pero digo que también se puede entender fácilmente que cualquier problema o cualquier política social, cualquier estrategia nunca puede ser una acción aislada, sino siempre tiene que tener un acompañamiento, bien sea en el ámbito del alquiler social o de cualquier otro, ¿no? Vicente, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitaros a todos los ponentes y los intervinientes de la mesa. Voy a incidir solo en un tema que, bueno, está en los medios de comunicación, en la prensa. Incide, pero apriétales un poquito. No, vamos a ver, dentro de las oportunidades que puede haber para solucionar este problema que existe, el 14%, según los datos que se publican, de las viviendas están cerradas, ¿vale? Están inhabitadas. Entonces, eso como media. En las poblaciones es muchísimo más. Esto es un reto muy importante y que creo que ahí, si eso le damos una vuelta, pero tiene que ser la sociedad darle una vuelta, vamos a favorecer la inclusión habitacional, la inclusión social, por tanto, porque no están todos en son edificios, son una casa aquí, otra allá, tal. Entonces, hay ayuntamientos que han puesto, facilitan ayudas para rehabilitar las viviendas y para favorecer el alquiler social. Nosotros tuvimos, bueno, intentamos una experiencia que nos salió en una población de aquí de Castellón, pero que creo que ese es un poco el camino y hay que trabajarlo. Lo intentamos trabajar con el Colegio de Arquitectos de Castellón, no sé si están por aquí alguien y tal, pero no acabó de funcionar. Pero creo que eso es una gran oportunidad, porque además es una pena que las casas se caigan y que no se arreglen. O sea, faltan casas y resulta que hay casas. ¿Algo que decir? Daniel, sí. Sí que tengo algo que decir. A mí me gusta mucho hablar, o sea que solo tengo algo que decir. No, perdón. Quería responder un poco en relación a los dos comentarios. A mí, bueno, por supuesto, hace falta mucho acompañamiento. Pero yo creo que hay un tema que a mí me apasiona, que es el tema comunitario, voy a volver a eso, que es, por supuesto que hace falta acompañamiento, pero el acompañamiento no puede cronificar una situación de personas acompañadas. Y ahí dices, bueno, vale, ¿y cómo lo hacemos, no? El tema de lo comunitario
se sabe en muchas disciplinas que falta un acompañamiento en los barrios, o sea, no en las oficinas, un acompañamiento ahí, ¿no? Que entiendo que es el acompañamiento del que estamos hablando, la persona que literalmente tienes confianza, te ayuda a tejer más relaciones de confianza con otra gente. Y el desarrollo comunitario es una disciplina, es decir, que no estamos hablando de algo abstracto, etéreo, es una disciplina que existe, que se puede enseñar y aprender y que tiene rigor como disciplina. Y se basa, y lo voy a hilar con el otro comentario de Vicente, que se basa en la cultura de la abundancia, es decir, casi siempre estamos hablando, no sé si os habéis dado cuenta, de la escasez, de todo lo que nos falta, en la salud también, de la enfermedad, de lo que va mal. En lo que yo estoy estudiando en salud pública, hay una rama de la salud pública, que es lo que os comentaba de la salud en positivo, que también es igual de rigurosa y basada en evidencia, pero que se basa en la idea de que todos los seres humanos somos generadores de recursos. Y en el momento en el que cambiamos el chip y empezamos a ver en los recursos que tenemos, empiezan a aparecer oportunidades que milagrosamente, no es milagrosamente, es porque el ser humano es así, encajan con las necesidades. Pero no los descubrimos si miramos a las necesidades. En el caso de la vivienda vacía es un ejemplo fundamental, ¿no? Si miramos la cantidad de casas que están vacías y tejemos comunidades, es decir, relaciones de confianza humanas, no institucionales. La confianza no es institucional. Yo me puedo llevar genial con el Eva, pero yo me llevo genial con Juanjo. El Eva no sé quién es. Entonces ahí ese tejer relaciones de confianza es fundamental y es la base de la técnica del desarrollo comunitario. Entonces yo rompo una lanza por los acompañamientos, pero para tejer comunidades que sean autónomas y que en un futuro no necesiten acompañamiento y si lo necesitan sea de emergencia hasta que se vuelva a reconstruir la comunidad. Gracias. Tenemos una palabra aquí también. Buenas tardes. Yo desde luego me alegro de haber venido y de haberos oído y me marcho contento. El otro día fui yo poco a la manifestación esta de la vivienda y salí horrorizado, ¿vale? O sea, esa es la realidad. En fin, bueno, mirad, no obstante, ya me ha servido de reflexión, he oído muchas cosas que me han gustado y hay muchas cosas que se puede hacer. Yo voy a hacer una pequeña observación, desde luego, desde mi punto de vista. Es preciso que haya alquiler social, pero efectivamente hay que ir muy con cuidado y cómo se pone, porque de una manera histórica los resultados de estos alquileres han sido nefastos. Aquí hay señores del ayuntamiento y de alguna manera han visto lo que ha pasado con propiedades del ayuntamiento que se han adjudicado a la gente que con mayor necesidad y se han convertido, nada, que las han tenido que rehabilitar y ahora están aquí. Y estas todavía se han tenido que rehabilitar. En fin, aquí también hay un señor que fue delegado de la vivienda. El caudillo empezó haciendo viviendas, por decirlo así, que las alquilaba a unos alquileres muy, muy modestos. Tuvo que terminar vendiéndolas. En la época de este señor que estoy diciendo, se privatizaron muchas. Antes se privatizaron y después también, en la época que él fue delegado. Pero fijaros, por lo que has dicho tú de que se copie y que se revise la historia, hay que revisarla. En fin, no vamos a hablar del caudillo porque es que está mal visto, pero hay alguna cosa hay que aprender del caudillo también. Y una fue que tuvo que privatizar las viviendas. Esto vino la UCD y la UCD no se lo aprendió. Y entonces la UCD, estando un señor que vivía aquí en Castellón, delegado de la vivienda, este fue director general en Madrid, pues se hicieron bastantes viviendas sociales por aquí. Yo, concretamente, por indicación de él, hice 2 bloques en Almazora. Estos bloques fueron luego cedidos a gente demasiado, por decirlo así, social. Además de que no han pagado nunca, bueno, esto aquí un edificio que ahora se está rehabilitando en la calle Santa Cruz de Tejero, ese edificio no ha habido nunca nadie que haya pagado un mes de alquiler. ¿Por qué? Pues porque se cedió a viviendas demasiado sociales y no hubo un seguimiento o un acompañamiento, como se dice. ¿Vale? Y este edificio ahora se está reconstruyendo y nunca el Estado ha recibido, y supongo que será del Estado. Los de Almazora bueno, a lo mejor de la EVA. El Generalitat ahora, sí. Ahí me podéis rectificar porque me podéis rectificar. Luego, siempre que, desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser bueno, la incidencia tendría que ser, efectivamente, procurar a la gente ayudarla de una manera u otra
y toda la vida se ha hecho de una manera histórica por licencias de propiedad para que pueda comprar una vivienda. Bien, no pagando plusvalías. Ojo con los impuestos. Las viviendas llevan más de una tercera parte o superior a ella, que son impuestos que ha habido ocasiones que no se han cobrado. Ni licencias de obras, ni contribuciones 20 años, han habido subvenciones para alquileres, hay para pagar intereses, han habido deducciones en renta, ha habido, vamos, y por supuesto no se pagaban transmisiones patrimoniales o entonces se llamaban derechos reales o lo que fuese. En fin, lo digo yo con ánimo de aportar. Sí, sí. Y muchas gracias de haber tenido la oportunidad de haber venido aquí. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Mira, por lo que has dicho... Sí, no, él ahora. Así, muy rápido. Por lo que has dicho que tenemos que aprender. Por eso pues, sí. No, que quiero decir que por eso que tenemos que aprender si se hacen... Sí, pero bueno, sí, que está. Pero Déjele responder. Contestar simplemente. Sí. No estoy contraponiendo nada, pero que precisamente por eso que hay que aprender, hemos hablado aquí de acompañamiento, hemos hablado de no formación de guetos, no puedes tener todo el edificio que sea para personas de las mismas características, a lo mejor lo tengo que tener en un edificio que tengan otras cosas y hay que regular bien los contratos para que la comunidad, si el que llega se está aprovechando de la comunidad para utilizar mal, enseguida fuera y otro. ¿Me explico? Y esto hay que hacerlo. Y ahí es donde tenemos que aprender, porque si no pueden suceder esa serie de problemas. Simplemente era eso. Sí. Ah, vale. Espera. Sí. Está escondido. Uy, está escondido. Pues. Me cuelo. Sí, cuélate rápido, pero rápido porque nos queda tiempo para una pregunta. Un adelantamiento por la derecha, ¿eh? Sí, venga. Adelante. No, lo mío es súper rápido. Es que a mí me ayudó mucho con este tema de los alquileres muy sociales, en todos los problemas que ha habido de que no se paga el alquiler, que se guetiza. A mí me ayudó mucho, os lo recomiendo, leer a Elinor Ostrom, que tiene es una premio Nobel, que escribió La gobernanza de los bienes comunes. Y su prólogo critica a un señor que se llama Garrett Hardin, que escribió La tragedia de los comunes y que escribió cómo si tenemos un común, abusa uno, abusan todos y el común se despedaza, ¿no? Y esta mujer lo que dijo es, no, la tragedia no es de los comunes, es de los comunes desregulados, ¿no? Y en este sentido muchas veces lo que falta es regulación, porque tendemos a culpar a la población que no paga. El problema es el sistema que hemos creado que no tiene una regulación suficiente o que si la tiene no se aplica. Sí, bueno, únicamente apuntar que el edificio de Santa Cruz de Teijeiro es de titularidad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. Está terminándose la rehabilitación, se ha tenido que paralizar por un modificado para poner a cota cero los ascensores, pero bueno, antes de final de año, desde luego, estará terminado, afortunadamente. No, yo lo que quería señalar, y es que, claro, yo no tenía previsto... Con brevedad, claro. No tenía previsto intervenir, la invitación de Chimo era muy atractiva, ¿no? Pero no se puede decir todo lo que hace la EVA en tan poco espacio de tiempo. Pero sí que algo que no he dicho y creo que es importante señalar es que, y el otro día lo mantenía yo esto en un foro, el alquiler social evidentemente es necesario, Enrique, pero el alquiler social no debe considerarse como un fin. Yo entiendo, deberíamos la sociedad entender que el alquiler social es la solución temporal para una familia, para unos jóvenes. Bueno, para los jóvenes, si pueden optar con su trabajo ya a la adquisición en propiedad, mejor. El alquiler social es para familias pues, que han perdido el empleo, que han pasado por una situación de violencia, que han pasado por situaciones que les ha llevado a carecer de las posibilidades de disponer de una vivienda, pero la mejor política social que los poderes públicos tienen que llevar adelante es la de que esas personas se puedan volver a reintegrar en el mercado laboral en condiciones dignas y adecuadas. Es decir, el alquiler social ha de ser temporal exclusivamente durante el tiempo en que la necesidad existe. Pero a esas personas no hay que darles un alquiler, facilidades de un alquiler social para que se queden ahí. Hay que darles la posibilidad de salir de esa situación para volver a poder aspirar a una vivienda digna, adecuada, pagada con los precios que correspondan porque su salario se lo permite, porque han vuelto a reincorporarse a la comunidad, y volver a recuperar ese
esa vivienda de alquiler social para quien haya también vuelto, para nuevas necesidades de familias que pueden haber vuelto a caer en situación de vulnerabilidad. Pero si lo entendemos como un fin, al final estamos creando pues impagos, problemas de comunidad, porque, y se ha dicho muy bien, la vivienda es el refugio, es el lugar en el que desarrollas tus vivencias, tus expectativas, tu vida. Si tienes la tuya en propiedad, te garantizas mayor seguridad, incluso psicológicamente, que si estás en una de alquiler, me parece. Sí, pero fíjate, históricamente ha habido una cosa que se ha llamado los alquileres de renta antigua, no sé si lo sabíais, y había gente que entraba a alquilar en un lugar y se pasaba toda la vida alquilada porque había una serie de garantías de que ese alquiler no iba a tener un precio excesivamente elevado y que además, si cumplía, si no rompía nada ni nada, podía estar ahí toda la vida. ¿Me explico? Entonces yo cuando hablaba de alquiler social, a lo mejor no lo he dicho bien, estaba refiriendo también a un parque de alquiler público en esas condiciones, ¿no? En la que haya gente que se pueda plantear, no quiero tener propiedad, voy a tener el alquiler a un precio que no sea excesivo, pero que el que está gestionando el alquiler no pierda dinero. Me explico, que puede pasar, porque los alquileres que hay ahora, con mucho menos alquiler, puede salirte bien, ¿correcto? No están tan elevados porque es que para cumplir todos los costes que hay necesitas el alquiler tan elevado, sino por otro. Por lo tanto, yo iba más allá del alquiler social, que estoy de acuerdo contigo con lo último que has dicho, ¿no? A esta, y claro, eso quitaría presión sobre los precios, porque quitaría demanda sobre los precios y permitiría también graduar esa demanda y que de alguna manera también los pisos no tuvieran tanta presión al incremento. ¿Me explico? Y estamos consiguiendo dos cosas. El que quiere comprar puede tener un piso asequible y el que no, que dice, mira, a mí me da igual comprar. Yo quiero un alquiler que esté pagando un alquiler razonable, que lo estoy pagando, pero que a mí no me vayan a tirar dentro de 2 días porque sé que esto es público y pagando el alquiler razonable me quedo aquí. Y el sector público dice, yo he pagado esto, me lo han pagado con el alquiler y encima tengo unos ingresos que no me vienen por impuestos, me vienen por esto y estoy... ¿Me explico? Es decir, que estoy yendo un poquito más allá. Muy bien. Bueno, vamos acabando. Vamos a tener la última pregunta. Vamos camino de las 2 horas ya de acto. Agradezco mucho, de verdad, la participación de todos. Y vamos a dar una última palabra ahí al fondo y a continuación con la respuesta iremos concluyendo. Bueno, más que una pregunta, es una intervención. Yo quisiera hacer una reflexión en torno a lo que hemos estado hablando de bueno, el derecho a la vivienda, ¿no? El Papa Francisco habla de las 3 Cs, seguro que se lo hemos oído más de una vez: techo, tierra y trabajo. Y él dice que estas 3 Cs no son derechos humanos, dice que son derechos sagrados. Claro, esto para los católicos tiene otra implicación, ¿no? ¿Y cuántos católicos tenemos que con sus propiedades quieren especular o quieren ganar más dinero de lo que tendrían que ganar o quieren... Bueno, quiero decir que cuando se habla de derechos sagrados, supongo que esto tiene una implicación de que vamos a hacer con esos bienes algo más que especular o otras cosas, ¿no? Bueno, a mí me parece que esa es una reflexión que sería interesante que tuviéramos presente, ¿no? Y otra reflexión es que la doctrina social de la Iglesia, cuando habla de la propiedad privada, habla de un derecho subsidiario a otro derecho superior, que es el del bien común. Y claro, eso para los católicos, por lo menos, no sé para el resto, pero para lo menos para los católicos también tiene muchas implicaciones. Quiero decir que me parece, yo es que soy muy fan de la doctrina social de la Iglesia, me parece que nos enseña muchas cosas. Entonces, fijándonos un poco ahí, yo creo que tenemos muchas referencias de cuáles tienen que ser los criterios de actuación, por lo menos a nivel personal, a nivel social y a nivel político. Y luego no estoy de acuerdo con un planteamiento que se ha hecho aquí de no a las ideologías. Perdonadme, todos tenemos ideología. La ideología no es un traje que me quito y me pongo cuando a mí me da la gana. Todos tenemos una manera de pensar o todos vemos el mundo desde una perspectiva, desde una cosmovisión y no nos la quitamos o no la ponemos cuando nos da la gana.
Yo creo que el problema no es tanto de las ideologías como de la radicalización política que existe, especialmente, no sé en Holanda, pero en España esto es un poco ya como insoportable, ¿no? Y yo mirando a la doctrina social de la Iglesia, pues también podemos escuchar cuando nos hablan de la amistad social. Bueno, pues cuando Francisco en las últimas encíclicas hablaba de la amistad social, lo que nos está planteando es esto, ¿no? Que para resolver muchos de los problemas que tenemos en las sociedades, la única manera de hacerlo es a través del diálogo y a través del acercamiento, a través de la empatía y a través de la cultura de cuidarnos unos a otros. Pues bueno, estas 3 reflexiones. Perfecto. ¿Alguien de la mesa quiere, mientras recojo el micrófono, contestarle alguna o hacer alguna reflexión rápida antes de cerrar? Tiene que ser rápida o mal asunto, ¿no? Pero yo creo que sí, que la doctrina social de la Iglesia al final pone la persona por encima de todo. El tema de la propiedad privada como subsidiaria del bien común, sabes que siempre se ha dicho y que ha sido en la Fratelli Tutti donde se ha reforzado eso totalmente, ¿no? Has hablado también de la amistad social, que también es la Fratelli Tutti la que pone, ¿no? Y el tema de las ideologías, Nosotros al final, como tú bien dices, y creo que es así, todos, yo se lo digo, todos tenemos creencias. La creencia es el punto de partida. Hasta los científicos tienen creencias. Quiero decir, porque hasta el que cree que no cree nada, también es una creencia, ¿no? Creer que no crees nada. Porque todos al final creemos que algo es mejor que otro, ¿no? Todos pensamos que una cosa es mejor que la otra. La podemos justificar de una manera u otra, y no. Entonces, cuando yo creo que se ha dicho aquí lo de las ideologías, lo que estamos diciendo es, tendremos que fijar primero cuál es nuestra prioridad. Y ahí es lo que no tenemos, porque nosotros estamos en un mundo que es economicista, que pone la prioridad en lo económico y no a la persona. La doctrina social de la Iglesia pone la prioridad a la persona y lo económico al servicio de la persona. ¿Correcto? Entonces, nosotros ahora sí que tenemos una creencia economicista que hace al revés, ¿no? Y entonces, claro, cuando no hablamos sobre eso, y ahí estoy de acuerdo totalmente contigo, cuando no hablamos sobre eso, al final muchas veces chocamos. Porque no estamos siguiendo hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos, qué es lo que creemos que es prioritario. Y se da por sentado muchas cosas que sí que hay unas creencias detrás. Por lo tanto, sí que creo que lo primero que tenemos o lo que hay que hablar, y ahí hay que hablar, como tú has dicho, la amistad social, hablar, conversar, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra prioridad, qué es lo que queremos. Y la doctrina social de la Iglesia nos dice, la prioridad son las personas. Y el tierra, techo y trabajo son sagrados porque ayudan a las personas. Y cuando yo pongo la tierra por encima de la persona, ya no es. ¿Me explico? Es decir, que cuando Francisco hablaba de eso, decía, yo eso lo pongo al servicio de la persona. Entonces yo creo que ahí sí que ahí a veces no hay claridad. Ahí se suponen muchas cosas, pero no se dice cuál es mi prioridad, cuál es nuestra prioridad como sociedad, qué es lo que queremos conseguir, a dónde queremos ir. Y luego cuando queremos ir ahí, ya entonces, ya la parte ideológica ya está, y entonces vamos a ver qué es lo más práctico para llegar. ¿Me explico? Yo ya sé que quiero llegar ahí, bien, y si vamos por un sitio y vemos que no, pues luego corregimos y vamos por otro. Pero si sabemos qué priorizamos. Perdonad, es que me has tocado la doctrina social de la Iglesia. Bueno, muchas gracias. Ahora es momento para que sea el director de Cáritas Diocesana, Francisco Mir, quien clausure esta mesa y ya pues pasaremos a los agradecimientos finales. Buenas tardes. Gracias, Francisco. Gracias, Daniel. Gracias, Enrique, Marisol y gracias, Alejandra. Gracias por tus palabras, que han llegado muy dentro, de verdad. Creo que la mesa ha cumplido el objetivo y la finalidad que perseguía, poner en vivo y en directo el problema de la vivienda. Creo que lo ha cumplido, o por lo menos se han oído muchas opiniones, reflexiones y, sobre todo, búsqueda de soluciones. Es importante, pero para buscar soluciones, lo primero es querer encontrar soluciones. Si no hay voluntad, podremos estar exponiendo teorías maravillosas, pero no encontraremos la solución. Querer encontrar soluciones. Y para querer encontrar soluciones, lo que hace falta es unificar esfuerzos, pactos, como habéis dicho,
sobre todo voluntad de pactar y acuerdo en función de lo que tú has dicho al final de la doctrina social de la Iglesia. Habéis hablado de derechos. Claro, es que no podemos hablar de otra cosa. La vivienda es un derecho. Es un derecho que además en el artículo 47, como tú has dicho, está en nuestra Constitución. Pero es que además de derecho constitucional, es un derecho moral. Es un derecho que nace de la moralidad de la sociedad, que tiene que nacer de la moralidad de la sociedad. Y gracias, Alejandra, porque cuando te escuchaba estaba pensando en eso precisamente. Ese derecho es una corresponsabilidad de todos, no solo de la Administración, que tiene que liderarlo, por supuesto, a quien le pedimos y le exigiremos que lo lidere. Pero es una sociedad en la que todos somos corresponsables. Unos más, otros menos, unos deciden de una manera, otros de otra, pero se trata de unificar esos criterios y, sobre todo, de que nazca esa voluntad. Betania es un pequeño aporte a esas soluciones, que queremos que sea cada vez mejor, cada vez mayor, pero que, por supuesto, necesitamos, como tú decías, hospitales. Pero mientras no tengamos hospitales, vayamos con enfermerías, porque si no, las personas que necesitan nuestra ayuda, pues no la van a tener. Entonces, por favor, colaboremos todos con esas enfermerías, con ese día a día, con ese acompañamiento que para Cáritas es acompañamiento en mayúsculas, no la primera letra, sino todas las letras, es la esencia de nuestro acompañamiento, de nuestro desvelo por las familias. Y que Dios nos ayude en la misión que tenemos. Entre todos lo conseguimos, seguro. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, gracias a los ponentes y hasta la próxima. Bien, pues vamos a... Solo un segundito para en nombre también de Cáritas Diocesana y de ADE Comunica, en la medida que me toque a mí, agradecer también la complicidad en esta tarde de la Fundación Caixa Castelló y evidentemente agradecer a Paco, Daniel, Enrique, Marisol, Alejandra, de nuevo la asistencia, a todos por la participación y confiamos en que nos vayamos todos con algunas reflexiones y sobre todo que nos muevan por dentro para también cambiar lo que nos corresponda a cada uno, porque al final aquí se trata de que si queremos que los resultados sean distintos, hemos de cambiar las recetas, no solo la administración pública, sino todos nosotros. Gracias a todos. Gracias, Chimo.